Buenos días, queridos alumnos de tercer grado. Bienvenidos sean a nuestra clase de comunicación el día de hoy. Agradeciéndole a nuestro Padre estar con salud cada uno de ustedes en sus casas. Continuando con nuestras clases de comunicación, en esta mañana vamos a realizar una clase que hemos considerado como algo importante que está inmersa en nuestro mundo, ¿no? Más aún en el mundo de los niños, como son los cuentos, las historietas. En esta clase de hoy vamos a hablar sobre lo que es el cuento, cuáles son sus partes y los momentos que tiene un cuento. Vamos a dar una información sobre qué es el cuento. Dice, el cuento es una narración breve. Quiere decir que sea sencilla, no muy amplia, ¿no es cierto? Se basa en hechos reales o imaginarios. Reales quiere decir que sí se vivencian de acuerdo a una situación. O imaginarios quiere decir que yo me puedo imaginar y puedo crear un cuento de acuerdo a mi imaginación que yo pueda tener. También habla de que el cuento tiene partes. Acá tenemos todo cuento, siempre debe de tener también un título, el nombre, ¿no es cierto?, del cuento, cómo se llama. Por ejemplo, conocemos muchos cuentos, La Cenicienta, Caperucita, Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? La liebre y la tortuga. En esta ocasión, nosotros vamos a ver las partes del cuento. Tenemos, aparte del título, que también es importante, el inicio, ¿ya? Tenemos el nudo y tenemos el desenlace. Si yo hablo del inicio, ¿ya? Dice que es la parte inicial de la historia, ¿ya? Si yo digo que es la parte inicial de la historia, se refiere a lo que yo voy a empezar narrando el cuento. En esta ocasión, es como nosotros decimos, había una vez, ¿no? En un lugar lejano, digamos, por ahí empieza narrándome la historia del cuento, ¿ya? Luego tengo el nudo. En el nudo es la parte donde se presenta el conflicto. ¿Qué es un conflicto? Que también le podemos decir o problema, ¿ya? Por eso dice aquí que es donde se presenta el conflicto o problema. Ya voy a ponerles unos ejemplos de un cuento que ya ustedes lo han de conocer. Y tenemos el desenlace. En el desenlace dice que es la parte donde se soluciona el problema y finaliza la historia. Cuando ya va a terminar el cuento, nosotros decimos fin. Si yo regreso a la primera parte donde dice inicio, es la parte inicial de la historia, yo les voy a poner unas imágenes, ¿no? Más o menos para relacionar con un cuento. Ella es una niña que la mandó la mamá a que le lleve unas frutas a su abuelita. Tenía una capa roja y se llama Caperucita Roja. Muy bien. Cuando nosotros hemos leído ese cuento, empezaba, ¿no?, de que la mamá le había mandado a dejar unas frutas a la abuelita, ¿no? Un fiambre, ¿no? De repente también le mandaba comida. Aquí empieza la historia. Aquí es el inicio de esta historia de Caperucita Roja. Luego tenemos el nudo, que es la parte donde se presenta el conflicto o problema. Aquí vamos a ver de qué se trata, donde un astuto lobo se disfrazó de la abuelita. Entonces, ella no se imaginaba
que el lobo sea tan astuto y que había atrapado a la abuelita y él quería comérsela, decía el cuento, ¿no? Entonces, es ahí donde se creó el problema. Cuando ella le decía, ¿no?, que tenía los ojos tan grandes, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Pero ella, relatando el cuento, habla de que ella se imaginaba que era su abuelita, ¿no? El problema está cuando el lobo ya quiso comérsela, ¿no? Y tengo la parte del enlace donde habla de que el lobo fue atrapado por un leñador, ¿no es cierto? Que le dio una paliza muy fuerte al lobo, lo ató, rescataron a la abuelita y Caperucita se puso muy feliz después de haber pasado un gran susto, ¿no? De ver que el lobo se hacía pasar por la abuelita. Entonces, aquí ya hemos visto de qué trata el inicio, la segunda parte que es el nudo y el desenlace. Muy bien. Ahora también el cuento tiene unos momentos. Bien. Si yo hablo de los momentos del cuento, hablo del inicio. En los momentos del cuento, cuando yo hablo del inicio, utilizo unas frases, unos enlaces. Aquí dice que yo podía utilizar una vez, ¿no? Había una vez una niña, ¿no? O sea, empezamos el cuento. Hace mucho tiempo también podemos empezar. Una vez también podemos utilizar y en un lugar lejano, ¿ya? Decimos, en un lugar lejano vivía una niña, ¿no? Y así podemos crear cuentos. En el nudo, que es la secuencia del cuento, podemos decir la frase entonces, que son enlaces, ¿no? Para poder completar la creación del cuento. Decimos entonces, en este caso podríamos decir entonces el lobo quiso atacar a Caperucita para comérsela, ¿no? O luego, o la palabra después, o también podemos decir otro día, porque no sucedió en el momento, sino en otro día. Y también tiene que ver el desenlace como momento del cuento, pero utilizando estas palabras, que quiere decir que cuando termina un cuento, utilizamos la palabra finalmente, al fin y por fin. Si yo relaciono el cuento de Caperucita, finalmente apareció un cazador y atrapó al lobo, ¿no? Le dio una paliza y se rescató a la abuelita y Caperucita estuvo feliz, ¿no? Entonces, para utilizar estos enlaces, que son los momentos del cuento, yo puedo trabajarlos para poder crear mi cuento, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar lo que es una creación de un cuento, ¿ya? A ver, por aquí yo voy a poner, a ver, por aquí. Vamos a poner este papel para poder trabajar lo que es creando un cuento, ¿ya? Yo tengo por aquí una imagen, ¿no? A ver, ¿quién será él? Un gato que está mirando a un pollito, ¿no? ¿Qué querrá hacer ese gato? Por acá yo ya tengo el señor gallo, ¿no? Que aparece y el gato se asusta y el pollito aprovecha en correr, ¿no? Por acá yo ya tengo qué le habrá hecho el gallo al gato. Y por acá también.
Vamos a crear una historia de estas imágenes para poder crear un cuento. A ver, con esas historias, con estas imágenes, yo voy a poder... A ver, ¿qué nombre yo le podría poner al cuento? Yo le podría poner, a ver, en mi imaginación, yo le diría, si yo observo al pollito, al gato y al gallo, yo diría, a ver, el pollito y el gato malvado, ¿cierto? Vamos a poner el pollito y el gato, o el pollito y el gato. Muy bien, ¿ya? Vamos a poner el pollito y el gato. Así se llama nuestro cuento. ¿Qué palabras? A ver, discúlpenme que lo voy a poner un poquitito más acá para poder utilizar aquí los momentos del cuento, ya para que puedan verlos ahí. Dice, al inicio, ¿qué palabras qué enlaces de estas puedo utilizar? A ver, a mí me gustaría poner había una vez, ¿ya? Vamos a poner había una vez un pollito que salió a comer, ¿ya? Y un gato lo miraba. ¿Ya? Había una vez un pollito que salió y un gato lo miraba. Salió a comer y un gato lo miraba. Aquí en esta imagen yo ya observo que el gato quiere comerse, sale a atrapar, a quererse comer al pollito, ¿ya? El gato se quiere comer al pollito. Y aparece el gallo. ¿Ya? El gallo le da una paliza, muchos picotones, ¿no es cierto? El gallo lo picotea. ¿Ya? Miren, el gallo lo picotea aquí al pollito, ¿no? Lo picotea y el pollito lo mira al gallo. ¿Ya? Al gallo. Y podemos poner finalmente, ¿no? Finalmente, el pollito se siente feliz. ¿Ven? ¿Ya? Es así como yo he creado mi cuento, ¿ya? Podemos utilizar cualquier de esos enlaces, ¿ya? Por aquí ya tenemos había una vez. A ver, yo voy a ver si han estado atentos porque yo
he tratado de ir ubicando, ¿ya? Por aquí puedo poner el enlace antes de entonces, ¿ya? Aquí. Entonces el gato se quiere comer al pollito, ¿no? Y aparece el gallo. El gallo lo picotea y el pollito lo mira al gallo, ¿no? Finalmente quiere decir que estamos en el desenlace, ¿no? Finalmente el pollito se siente feliz. Miren, si yo hablo de esta parte habla del inicio. Si yo estoy por aquí, donde el gato se quiere comer al pollo, hablamos del nudo, el problema o el conflicto del cual se da dentro de esta historia. Y finalmente, donde el pollito se siente feliz porque es salvado por su papá, el gallo, es la parte del desenlace, el final del cuento. ¿Ya? Entonces, nosotros así podemos trabajar muchas historias. A ver, voy a poner por esta parte de aquí para poder recordar nuestra clase. Siempre vamos a tener en cuenta que el cuento tiene que tener un título. Algunos cuentos no tienen nombre. En este caso, tenemos que tener en cuenta el inicio, ¿no? Que es recordando la parte inicial de la historia, el nudo, que es la parte donde se dio el conflicto, el problema que uno cree que en qué irá a terminar, ¿no? El desenlace, que es la parte donde se soluciona el problema, ¿ya? De acuerdo a la historia que nosotros narramos, ¿ya? Donde termina. Y en este caso, por acá, los momentos. Yo puedo utilizar cualquiera de los momentos, ¿ya? Si yo puedo utilizar, por ejemplo, en el inicio, cualquiera de estos enlaces yo utilizo. En el nudo, yo utilizo entonces, luego, después. No es necesario todos. Uno, y puedo trabajar un poquito más amplio. Y en el desenlace, algunos dicen finalmente, otros dicen al fin atrapó el cazador al lobo. O por fin el cazador atrapó al lobo. ¿Ya? Tenemos que nosotros tener en cuenta todas estas partes del cuento y los momentos para poder crear nuestras historias. Teniendo imágenes, podemos ver un cuento que se haya dado en el momento real, que sea un hecho real, o también yo me puedo imaginar y poder crear mis cuentos. Vamos a continuar trabajando nosotros en lo que es producción de textos. Les voy a hacer llegar una ficha donde ustedes van a tener que crear un cuento, ¿ya? Para que puedan ustedes ir trabajando con los momentos del cuento y las partes también que se tienen que tener muy en cuenta, ¿ya? Espero que esta clase la continúen reforzando para poder trabajar en lo que es la producción de textos. Les agradezco mucho su atención y su participación, que desde casa sé que siempre están atentos a todas las clases que nosotros los maestros les podemos brindar. Bien, niños y niñas, les agradezco en esta ocasión por haber participado esta mañana en esta clase. Gracias.